Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, a todos, hermanos, amigos, todas las personas que nos escuchan. Gracias a Dios por la forma que nos ha permitido de poder continuar unidos a su santa presencia, a su Santo Espíritu. Hay que darle gracias a Dios por estos momentos, aunque estamos privados de muchas cosas, pero no de seguir ni de servir al Señor Jesucristo. Entonces mi saludo en el nombre de nuestro Salvador a todos. Qué bueno, hermano, que hoy, 21 de mayo, en este momento de nuestro culto de oración, nos podemos presentar así delante del Señor, cada uno de nosotros. Así que vamos a rendir culto a nuestro Dios. Es la ración diaria. Nosotros como creyentes mantenemos un apetito, un deseo, una ansiedad por las cosas del Señor. Y qué bueno que se cumpla esa bienaventuranza. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermano, ahora mantener esta hambre es una bendición enorme. Viene la hora que seremos saciados por la presencia de nuestro Dios. Vamos a iniciar orando, dándole gracias a Dios que nos tiene aquí reunidos en esta mesita redonda, todas nuestras familias, porque así hemos venido recibiendo instrucciones, que nos reunamos todos sabiendo que podemos, hermano. Que la hermana suspenda sus quehaceres en la cocina, que no se ponga a decir, es que tengo que hacer la comida. No, hermana, estamos en el tiempo del culto, como hacíamos antes. Nos veníamos temprano para el culto y después de regreso a casa, la comidita. Así continuamos haciendo. La mesita redonda para el culto al Señor, la ofrenda, usted la deposita ahí en su casa y cuando venga por aquí la trae como lo están haciendo estos queridos hermanos. Muy contento con ustedes, hermanos, porque han sabido entender esta cuarentena, todos con ese sentido de pertenencia. Yo no había estado en una iglesia tan bonita como esta, que los hermanos todos reconozcamos ese sentido de pertenencia. Es que soy de la iglesia, hay unos deberes, hay unas obligaciones. Gracias, hermano, sigamos así. Esa es la posición de la iglesia del Señor. Vamos a agradecerle a nuestro Dios que nos da esta oportunidad de poder estar todavía congregados en el Señor Jesús. Que sea Dios dirigiéndonos durante la palabra, durante el culto, que podamos sentir su presencia, que la palabra sea un aliciente a nuestras vidas. Vamos a invocar el nombre del Señor sobre los hermanos que están enfermos. Vamos a orar por la hermana Marta, que vive en el Tunal, que Dios la siga ayudando en su recuperación. Vamos a tener cuenta al hermano Cañola, al papá de la hermana Teresa, que sea Dios pues ayudando al hermanito por allá en el hospital donde se encuentra en Medellín, que sea recuperando su salud, si es la voluntad, la bendición del Señor, sea el Señor ayudando al hermano por allí, consolándolo, y a otros que estén enfermitos. No olvidemos presentárselos al Señor. Vamos a invocar este nombre de nuestro Rey, Padre Celestial. En estos momentos, Señor Jesús, te damos gracias por tenerte a ti, por estar en el culto, por los hermanos, Señor, que nos presentamos ante ti e invocamos tu nombre, Señor, con esa fe que tú nos oyes. Este culto es realizado por tu presencia, por tu bendición, por tu Espíritu Santo. Tú nos asistes, Señor, en lo que hacemos. Gracias por los hermanos que se reúnen en sus casitas. Gracias por los amigos que escuchan la palabra, por los simpatizantes. Señor, te ruego por Norbey, por Marian. Te ruego, Señor, por todos los que están oyendo el Evangelio. Ayúdalo, Señor, que este momento de esta pandemia sea para acercarnos a ti y recibir este Evangelio para salvación, que cuando tú vengas, nuestra gente que oyó la palabra
y la recibió, se salve junto con nosotros en el nombre de Jesús. Ayuda a nuestros hermanos enfermos, Señor, por favor, sánalos si es tu santa decisión, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. El hermano Cañola, la hermana Marta, otros hermanos que están quebrantados en salud, te ruego que ponga su bendita mano en ellos y los recupere, Señor. Permite que al predicar su palabra, el Espíritu Santo venga a estar con nosotros acá. Trata con nuestras vidas, Señor, anímanos. Si hay algún hermano desalentado, ayúdalo, Señor, a afirmar su corazón, que en vez de desanimarnos, nos animemos más, Señor, que conservemos la fidelidad y la santidad delante de ti hasta el día de su venida. En el nombre de Jesús, te ruego, Señor, por esta preciosa iglesia. Ayuda a los hermanos que no se desalienten. Anímanos, Espíritu Santo, por favor, anímanos, Señor, anímanos, que sea tu presencia hablando a cada uno de nosotros y dándonos mucho ánimo para seguir adelante. Tus bendiciones continúen, Señor. Te doy gracias por los hermanos que son fieles a ti y a tu palabra. Gracias, Señor, por los patrones. Gracias por el empleo. Gracias por las fuerzas que le das a los hermanos para laborar. Gracias porque de ahí subsistimos todos. Gracias, Señor, por la bendición que le has dado a cada creyente, porque ellos comparten la bendición de ellos con tu pueblo. En el nombre de Jesús, siga guiando a los hermanos y guardándolos en tu nombre hasta el día de su venida, Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, vamos a tomar lectura a la santa palabra de nuestro Rey. El tema que vamos a tratar es la voluntad de Dios y la fidelidad nuestra. La voluntad del Señor y la fidelidad nuestra. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4. Tomemos el versículo 19. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4. Versículo 19, que nos está diciendo el Señor así: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Mire qué bonito. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Gloria al Señor. Es un mandamiento del Señor. De manera que vamos a hablar bajo ese tema, a la voluntad del Señor. Por la voluntad del Señor hay que padecer, enfrentar una serie sin número de padecimientos. ¿Qué es padecer? Es enfrentar momentos no buenos, donde somos sometidos a diversas pruebas. Creo que no hay nada mejor que sufrir por la voluntad del Señor. ¿Qué es sufrir por la voluntad del Señor? Hermano, es el ánimo ardiente, es el deseo, es el anhelo de cada pentecostal alcanzar la posición de ser santos. Hermano, porque es que dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cuánta gente habemos con esa esperanza de ver al Señor? Y posiblemente que muchos lo van a ver, porque el Señor, hablando con Juan a través de su ángel en el Apocalipsis, dice que cuando venga en las nubes, todo ojo le verá. Pero en esos momentos, cuando dice que todo ojo le verá, no va a ser agradable. Va a ser un momento de mucha tensión, porque muchos van a ver al Señor, pero no contento. Lo van a ver airado. Y no hay nada más desagradable que ver a otro enfadado, airado. Pero qué felicidad, qué alegría que los que
hemos seguido al Señor Jesucristo y hemos luchado por la santidad y por ser fieles al Señor, lo vamos a ver con mucho gozo, lo vamos a ver con mucha felicidad, lo vamos a ver con mucha alegría. Hermanos, será el momento más glorioso por el cual hayamos pasado en toda la historia de nuestras vidas. Entonces, no hay nada mejor que sufrir por la voluntad de Dios, por ser santos, hermanos. Sufrir es enfrentar una cantidad de dificultades por adquirir esa posición. La santidad es una posición, es un estado que Dios le da a cada creyente, pero esa posición no se alcanza así. Esa posición se adquiere, hermanos, es a través de la comunión con el Rey, a través de la comunión con el Señor. Por eso, hermanos, día a día miremos la forma de que podamos tener una amplia o íntima comunión con el Señor. ¿Cómo lo alcanzamos? A través de la oración. Me encantan mucho estos temas de la oración porque es cuando el Señor de una u otra manera nos dejó este medio para que nosotros nos estuviéramos día tras día, noche tras noche, comunicándonos con Él. Y a través de la comunicación con Él, entonces alcanzáramos la santidad. Dios santifica, Dios bendice, Dios ayuda, Dios fortalece. Santo es todo aquel que se propone seguir a Cristo. Vea, cuando alguien se propone seguir a Cristo, se sabe que va siguiendo seguir sus pisadas. Las pisadas de Cristo es su comportamiento, es su historia, es su paso por este mundo. Y nosotros no encontramos en ninguna parte de las Escrituras un testimonio que diga que a Jesús lo sorprendieron en un acto de maldad, en un acto de pecado. No, lo vemos constantemente dedicado, entregado, consagrado, buscando esa presencia del Dios Altísimo, porque eso es lo que necesita toda persona. Cuando Dios se manifestó en carne, el anhelo de Él era ser santo, no bajarse de esa posición. Él quiso y sintió la necesidad de conservar esa posición, ese estado de santidad. Siempre, 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 siempre fue agradable, siempre fue ayuda, siempre fue de bendición para todos los que se le acercaron. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de la bendición. Su santidad se la impartía a todos con el comportamiento y el testimonio, de manera que los que se acercaban a Él para seguirlo comenzaban a sentir esa necesidad. Él es santo, yo necesito ser santo, y emprendieron una vida de una lucha, de una búsqueda, de un padecimiento, de un sufrimiento. ¿Qué es lo que lo lleva a uno a sufrir? El pecado. ¿Y por qué nos lleva a sufrir el pecado? Porque nos persigue, nos asedia, nos acecha por todos lados. Pero cuando una persona quiere ser fiel a Dios y conservar esa posición de gente santa, se abstiene de todo mal. De manera que ahí es donde vienen los padecimientos. Entonces, hermanos, Dios nos dio una posición para alcanzar su santidad y vivir una vida haciendo esa voluntad del Señor. Apocalipsis capítulo 22, el versículo 11. Allá hay una expresión cuando el ángel que se le presenta a Juan para darle esta revelación, Juan dice en el versículo 10, me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. O sea, si no se va a arrepentir, pues no se arrepienta. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo,
santifíquese todavía. Si usted le llega a entender que Dios ha santificado su vida, así como cantamos todos inspirados como el himnólogo, Dios me santificó, eso es un testimonio. Creyente que está esperando al Señor Jesucristo, hermano, vive diciendo, Dios me santificó. Y como persona santificada, entonces le huye al pecado, anda procurando andar libre de maldad. Pero cuando nos proponemos hacer esto, nos toca sufrir, nos toca padecer varias cosas, pero hermano, de eso se trata. Estamos frente al fin de todas las cosas. Primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 4, el apóstol Pedro está diciendo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, oiga, o sea, vosotros también, armados del mismo pensamiento, oiga hermano, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, o sea, sufrió por nosotros en la carne, vosotros también, ustedes también, nosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Por eso es que Él nos hace un encargo diciendo, sed santos, porque yo soy santo. Él terminó con el pecado en su carne. Si nosotros decimos que somos esa gente santa, estamos llamados también a terminar con el pecado en nuestra carne. Y hermano, ¿cómo terminamos con el pecado en nuestra carne? No dejándonos seducir, no dejándonos absorber por el pecado. ¿Y por qué? Porque soy santo, porque soy una persona que necesito agradar al Señor. Entonces el apóstol Pedro dice que el Señor padeció en la carne y terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y Pedro nos da un consejo diciendo a nosotros, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. O sea, nos ponen a padecer, a sufrir. Entonces, el apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 14, dice, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrantéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Aquí hay que sufrir. Usted, para ser santo, hermano, y mantener esa posición, tiene que sufrir. Tiene que sufrir contradicción de malhechores, de gente que hace el mal, porque no cree, la gente no cree en la santidad de la iglesia. Mucha gente no cree en la santidad de los cristianos, porque como ellos no lo son, entonces dicen, ¿cuál hombre santo no hay? Pero nosotros sabemos que un día el Dios del cielo se hizo carne y vino a vivir aquí en la semejanza nuestra, para demostrarle al mundo entero que Él es santo y que sí se puede alcanzar esa posición de santidad. De manera que suframos, hermano, padezcamos haciendo la voluntad del Señor. El versículo 17 del capítulo 3 de la primera carta de Pedro dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Oiga, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Eso tenemos que hacer nosotros. Muertos en la carne, o sea, muertos al pecado. ¿Qué nos mantiene muertos en la carne o muertos al pecado?
la comunión que tengamos con el Señor, la oración que mantengamos delante del Señor. Hermanos, estos cultos de oración son momentos de meditación, son momentos que nos llevan a reflexionar. Qué bueno que usted y yo podamos pensar qué porcentaje de santidad tengo yo. Si el Señor viniera hoy, la conciencia nos diría que Dios abriría como un padre de familia las manos y las extendería hacia nosotros y nos diría: vengan mis santos, mis santicos, acérquense, venga, encontrémonos. ¿Usted cree que va a tener libertad para ese recibimiento al Señor Jesucristo? Y así debiera de ser. Hermanos, esta posición la adquirimos doblando nuestras rodillas, diciéndole al Señor que así como Él padeció en tantas cosas, nos ayuda a nosotros también a padecer hasta alcanzar esa posición de gente santa. Necesitamos ser gente santa para podernos ir con el Señor Jesucristo. Por eso Pedro dijo: baste ya, oiga, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles o al pecado, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Eso baste ya. Ahora que Dios nos dio la bendición de acercarnos a su presencia, hermanos, vamos a luchar cada uno por alcanzar esa bendición de ser santos. La gente santa es fiel al Señor. La gente que no es santa no es fiel al Señor. Anda a los brinquitos, unas veces sí, otras veces no. Pero hermano, eso, el ser fiel a ratos, es falta de santidad. Yo admiro a los hermanos que con esa alegría vienen y le traen al Señor lo que le pertenece a Él. Y ellos oran aquí frente al lugar donde se depositan lo que le pertenece a Dios, y oran y le dan gracias a Dios. Y hermano, y cuando yo estoy aquí en el salón y los veo llegar con esa intención, a mí me da una alegría. Yo digo: Señor, gracias porque usted me permitió administrar verdaderamente gente santa. Y mientras ellos cierran sus ojitos aquí y oran, yo oro también. Oro al Señor dándole gracias por ellos. Ellos dan gracias porque el Señor les permite dar de lo que pertenece de sus bienes. Y yo oro dándole gracias al Señor por la gente santa. Yo me alegro que Dios me haya dado un rebaño de gente santa que busca la presencia del Señor. Por eso, en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 3, si lo encontráramos, hombre, Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el capítulo 4, a ver si es así, versículo 3, dice el apóstol, desde el versículo 1: por lo demás, hermanos, oiga, habla con nosotros los creyentes, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Que si usted siente que Dios lo está santificando, hágale, hermano, hermana, abunde más y más en esto, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Versículo 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y en pasión y no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Nosotros somos una gente diferente, nuestro caminar es diferente porque hemos conocido al Señor. El anhelo nuestro, hermanos, y del Señor hacia nosotros, es nuestra santificación. Esa es la voluntad del Señor, nuestra santificación. Por eso no desechemos esta posición. Versículo 8 dice del capítulo 4: así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
Y si Dios nos dio su Espíritu Santo, hermanos, nos dio de su santidad. Y si Dios nos dio de su santidad, nos hizo gente santa. La iglesia del Señor Jesucristo en la tierra se compone de gente santa, gente santa. Esa fue la oración del Señor Jesucristo. Usted mire el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, en el versículo 17, la oración del Señor, mire, la intensidad con que el Señor ansiaba nuestra santificación. En el versículo 17 dice allí el Santo Evangelio según San Juan: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oiga, el anhelo del Señor aquí como hombre, Dios manifestado en carne, en la oración: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermano, qué bueno que nosotros nos podemos gozar en la presencia del Señor y saber de que como hacedores de su palabra estamos viviendo la verdad de Dios, y esa verdad nos está santificando, nos está preparando para la vida eterna. Un día no muy lejano vamos a tener la realización de esta enorme bendición, y nos vamos a dar cuenta que, hermano, que valió la pena haber vivido nuestra vida cristiana anhelando ser santos, haciendo esa voluntad del Señor. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 10 y el versículo 36, allí tenemos, aquí dice, Hebreos 10, versículo 36. Mire, la santificación se alcanza. Usted puede alcanzar esa posición, esa voluntad de Dios, usted la puede hacer. Un poquito de paciencia. La gente, el creyente que tiene paciencia, alcanza a ser santo. ¿Que cuál es el secreto aquí? Paciencia, espere, no se desespere. Así padezca, así sufra, así tenga luchas, tenga pruebas, tenga tentaciones, el pecado lo busque. Paciencia, hermano, porque usted con paciencia hace la voluntad del Señor mejor que desesperarse. Dice el versículo 36 del capítulo 10 de la epístola a los Hebreos: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Dios ha prometido venir por los que lo esperan. Dios ha prometido venir por su pueblo, por su iglesia. El Señor Jesús enfrentó padecimientos al estar en su carne, pero Él, para mantener su posición y mantenerse estable en pie, hermano, el secreto fue, la fórmula fue, para triunfar, la oración. Por eso lo veían orando de continuo, siempre se veía el Señor en esa ocupación, siempre lo veíamos que la parte más interesante de su vida era mantener sus rodillas y su rostro inclinado a ese que le podía mantener y sustentar y dar de su santidad. Jesús fue santo, el testimonio de Jesucristo aquí en la tierra fue santo. Qué bueno que el testimonio suyo, hermano, y el mío sea santo, que la gente tenga que decir: vea, esa señora es una santa, ese señor es un santo, ese jovencito es un santo, y que la gente tenga que decir que la iglesia del Señor en Santa Fe, Antioquia, es gente santa, es gente santa. Hermano, preocupémonos por esa posición, que usted siente esa necesidad de ser santo, que yo siente esa necesidad de ser santo. Si yo y usted buscamos la forma de agradar a Dios, Él nos va a dar de su santidad. ¿Cuándo? Cuando usted y yo no cesamos de orar. Tan lindo que uno ve a los hermanos por ahí en sus trabajos, que van a empezar sus labores, sus tareas del día, y se quitan el sombrerito como en señal de reverencia, y uno los ve que se invocan al Señor. Esto es tan lindo, hermanos. La gente santa es así. Se llega la hora del desayunito, del almuerzo, cansaditos los hermanos, y elevan su corazón a Dios, invocan al Señor antes de ingerir sus alimentos,
llegan a la casa y le dan gracias al Señor. Y son desesperaditos por escuchar la palabra, cogen la Biblia un ratico. Hermano, es que eso da santificación. La voluntad del Señor produce una sed en nosotros, una ansiedad, unas ganas de buscar a Dios. Por eso, hermano, nunca deje la oración por ningún motivo. Nunca la deje. Vea, sentimos cierta preocupación durante esta cuarentena. Cuando comenzó, uno veía a los hermanos como asustados y eso nos cogió de sorpresa, como confundidos a todos. Pero ahora como que ya nos vamos enseñando. Ah, sí, estamos en cuarentena. Ajá, sí, ¿cómo no? Ajá. Estamos en una cuarentena, hermano, y esto como que va para largo. Hermano, vaya para largo o no vaya para largo. Nosotros no somos de aquí. Esto aquí continuará. Esto aquí seguirá. Con pandemia o sin pandemia, pero el fin para nosotros en este mundo se acerca. La venida del Señor está a las puertas. Nosotros necesitamos estar preparados para encontrarnos con el Señor Jesucristo. Y acuérdense, hermanos, que no se irá con el Señor, sino la gente santa. Nosotros busquemos esa posición de ser esa persona santa que se esfuerza, que lucha por buscar al Señor, por sentir su presencia. Hermano, es una urgencia. Nosotros necesitamos buscar del Señor para que Él nos mantenga a nosotros ubicaditos. El versículo 8 de la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 5 y el versículo 8 está diciendo la palabra del Señor: sed sobrios, oiga, sea constantes, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y cuántos hermanos de esos que eran fuertes hoy se sienten débiles? Al cual dice el Señor: resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme fortaleza y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Él mismo nos fortalezca y establezca, o en otras palabras, Él mismo nos santifique por completo, como dijo el apóstol Pablo, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta el día de su venida. Necesitamos ser esa gente santa, esa gente que tiene a Dios, esa gente que ama a Dios, esa gente que se goza con Dios, esa gente que siente la presencia del Señor. Que podamos decir nosotros como iglesia, como dice el Salmo 40, el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Oiga qué lindo. El salmista estaba hablando de Cristo, pero ahora la palabra habla de nosotros. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Y qué es agradar? Algo que nos gusta, algo que anhelamos, algo que queremos, algo que nos preocupamos por alcanzar. Usted y yo nos podemos preocupar por alcanzar la santificación del Señor, haciendo la voluntad del Señor. Pero no se nos olvide, hermano, necesitamos la paciencia, hermano, paciencia. Por eso dijo el apóstol Pedro que había que sufrir, había que padecer un poco, para que después de haber padecido un poco, entonces obtuviéramos la promesa de todo lo que el Señor nos prometió a nosotros, si conservamos nuestra posición de gente santa. No se me desanime, no se me desmotive, hermanos, sigamos esperando al Señor, que nuestra posición de oración nunca mengue, que no falte, que esos deseos de doblar nuestra rodilla e inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos y entrar en la presencia del Señor, que no se nos quite ese anhelo, porque el diablo en una de los padecimientos que nos pone
es la infidelidad. No sea fiel, qué cuento. No sea fiel, sea de esos creyentes rateritos, así, que andan a ratos. Consagre unas vecesitas, pero desconságrese otra. No, hermanito, no vaya a hacer eso. Sirvámosle fieles al Señor, como dice Apocalipsis 2, sé fiel hasta la muerte. Y termina diciendo, y yo te daré la corona de la vida. El día que Dios nos saque esa corona, y que a usted le saque la corona por la fidelidad suya, por haber hecho la voluntad del Señor, usted se goce con grande alegría y que contentos podamos decir, como dijo Pablo, he terminado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Hermano, que esa bendición se mantenga con nosotros. Alimentemos el consciente siempre. Yo puedo ser un hombre santo, usted puede ser una mujer santa, usted puede ser un joven santo, usted puede ser un niño santo, usted puede ser un anciano santo, habiendo hecho la voluntad del Señor. Y así, hermanos, que cuando Él aparezca, nosotros podamos decir, bienvenido Señor Jesús, y que podamos gozarnos en su santidad, y que pueda decir el Señor, ustedes hicieron la voluntad, mi voluntad, ustedes terminaron su carrera, vengan mis amados al lugar que tengo preparado para ustedes y todos sus ángeles. Qué bueno, hermano, hay que continuar con la moral arriba, pero para que esto se mantenga hay que mantener la rodillita abajo, conservándonos. No les haya que padecer, que haya que sufrir, no importa la situación. Lo que importa aquí es que estemos diciendo, Señor, fortalézcame, Señor, bendígame, Señor, ayúdeme, Señor, susténgame, Señor, camine conmigo. Que, hermanos, sea la oración continua, que Dios nos guarde hasta el día de su venida. Vamos a decirle al Señor que nos fortalezca, que nos dé de su santidad, que nos ayude a ser santos todos los días, hermano, para que cuando Él venga, nosotros no tengamos que salir avergonzados de su presencia, sino que como ese hijo cuando su padre llega a casa o su mamá, que corren a recibirlo. Y qué lindo ejemplo es ese. Vamos nosotros a salir a recibir al Señor Jesucristo y poder gritar, lo estábamos esperando, y que diga el Señor, vengan mis santos que vengo por ustedes. Hermano, qué lindo ese momento. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a perseverar hasta el fin. No importa que haya pandemia o que no haya, eso no nos interesa a nosotros. Acuérdense, hermanos, que lo que está pasando son cumplimientos a la palabra del Señor, es la ira de Dios derramada sobre el mundo entero. Entonces, que sufran su consecuencia. Nosotros esperamos es la venida del Señor para irnos con Él. Vamos a decirle al Señor que nos ayude, que nos permita ser hallados haciendo su voluntad y en la posición de la santidad. Oremos al Rey. Padre Celestial, gracias damos a ti, Señor Jesucristo, porque tú nos sostienes, porque tú nos bendices, porque tú nos ayudas, porque tú nos aconsejas, Señor. Le agradezco por su iglesia, le agradezco por los hermanos, le agradezco por la palabra que pones para que nos mantenga. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, esta iglesia en Santa Fe le agrada hacer su voluntad. Te ruego, mantenga en la vida de cada creyente esa posición de santidad. Tú dijiste al salmista, juntadme mis santos. Esa es la palabra que le encargaste a los ministros de este tiempo, que juntáramos sus santos. Señor, nosotros estamos juntando a tus santos en la palabra, en el nombre del Señor Jesús, porque queremos irnos con usted en el día de su venida. Señor, santifícanos, 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 santifica su iglesia, santifica a su pueblo, santifica a los creyentes, santifica a los que han de ser salvos. Que esta posición de santidad por tu voluntad permanezca siempre en nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias porque nos dejas sentir tu presencia. Gracias, Señor, porque nos dejas sentir tu poder. Gracias, Señor, gracias. Gracias a ti en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sigue con tu pueblo, sigue con los hermanos, siga con todos nosotros en este cuadro de santidad, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Bueno, mis amados, Dios me les bendiga. En el nombre del Señor Jesús, quedamos pendientes del próximo culto del sábado y nuestra escuela dominical. No olvide, pues, reuniditos en familia,
contentos recibiendo la cena del Señor, el pan de la palabra. Dios me les bendiga ricamente a todos.